Behind this very small device is a big research. We realized cell biological studies and found that we are able to increase the cell metabolism up to 40% in 2 days. Yeah? And by the way, these cell biological studies imagine also that wound healing works much quicker. It means more than 20% quicker in 2 days. And that's the reason that this very small and portable device is used 100,000 times in the world. Y bueno, les digo, lo más importante es eso, que ahora la ciencia ha demostrado la influencia que tiene el medio ambiente. En la medicina convencional nosotros le llamamos factores epigenéticos. Antes se pensaba que las enfermedades se debían a problemas genéticos nada más y nos decían, no, es que como tu papá es diabético, va a ser diabético, o tu mamá es diabética, va a ser diabética, o le dio un infarto, lo que sea. Ahora sabemos que el medio ambiente es lo que más influye para que nos enfermemos o no. O sea, se llaman factores epigenéticos. ¿Cuáles son? Pues ya dije, puede ser la alimentación, las emociones, los pensamientos y lógicamente la alimentación. Todos estos factores influyen en cómo se expresan los genes. Es un factor definitivamente importante y ahora se llama epigenética este campo de la ciencia médica. Y una de las cosas que me impresionó mucho fue el video que nos pasó el ingeniero, en donde se ve cómo el efecto tan grande que tiene el Mini-Rayonex, que es una antena bipolar, sobre la aceleración de la curación de las heridas. El video es un video en vivo en donde se demostró científicamente cómo la influencia de esta antena bipolar tiene sobre la reproducción celular en una herida. Aquí viene en el folleto algunas fotografías, claro. Lo ideal es ver el video, aquí nomás son 3 fotografías. Yo les recomiendo que lo lean y el efecto que tiene en nuestro cuerpo. En realidad, déjenme decirles, una de las cosas que se descubrió en la epigenética, que descubrió el doctor Bruce Lipton, es que los receptores en las membranas de nuestro cuerpo, de las células, no solamente son sensibles a cosas físicas, sino también a señales que no son materiales. Eso es una de las grandes cosas que él descubrió. ¿Y cuáles son esas señales que no son materiales? Bueno, hasta el sol. Por eso los africanos son negros, porque están percibiendo que hay mucho sol. Imagínense que los africanos fueran blancos, pues todos tendrían cáncer en la piel. O que los ingleses o alemanes fueran negros, pues todos tendrían raquitismo porque no producirían la suficiente, digo al revés, producirían mucha melanina y eso haría que no absorbían los rayos ultravioleta del sol. Por eso es tan importante y por eso me impresiona mucho que tenga ese efecto en nuestro cuerpo, para evitar pues toda la contaminación, lo que le llaman ahora electrosmog, y eso es lo que me motivó pues a adquirir este aparato. Personally, I'm using the mobile Rayocomp PS10 device at home for my personal treatment. My whole family is using that. Yeah. Other devices, for example, like this mobile Mini-Rayonex, with which we can stimulate the cell metabolism, and with which we can activate especially the mitochondria and the adenosine triphosphate, so that we can give to the human more power and energy. And this is the most important point, to be active, to have a high life quality, and to work against diseases. Pero bueno, en Alemania tienen 35 años, es lo que nos acaban de explicar ahorita, así que yo creo que 35 años ya de antigüedad pues demuestra que son una empresa sólida, respetada, cuentan con todos los certificados, inclusive aquí tienen fotografías de los certificados de seguridad, de medicina, allá en Europa, que son muy estrictos, inclusive vienen los diferentes ISOs que tienen, que son control de calidad, así que me parece una cosa muy buena. Y otra cosa que decía al principio yo, que son totalmente seguros porque no son invasivos, o sea, no, ni siquiera le toca el cuerpo de uno.